pero se tiene que abrir un capítulo distinto en la historia del Perú. En el Perú siempre decimos, bueno, viene desde lejos, ¿no? Lo decía Raimondi, eso de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y yo creo que es una definición injusta del país. Porque el Perú no solo tiene oro, cobre, ¿no? Que es así lo que el mundo quiere, plata, gas, poquito de petróleo, una pesca, pero para ser los primeros del mundo, si nos lo propusiéramos realmente. Somos un potencial desde el punto de vista turístico, deberíamos estar convertidos a estas alturas en uno de los primeros destinos turísticos del planeta, no solo por todo lo que tenemos que mostrar, por la historia que tenemos a través de nuestros monumentos, sino por la diversidad de nuestra geografía. Tenemos playas maravillosas, tenemos los Andes, tenemos la Amazonía, tenemos lo que nadie tiene, todo junto. Eso es verdad. Y esas riquezas y esa ubicación estratégica que nos permite ser no solamente, como se dice o como dicen los gringos, un hub aeronáutico, es decir, que desde Lima se puede articular el abastecimiento o el traslado de pasajeros a toda Sudamérica y más allá, sino también un hub portuario, lo que se está poniendo en evidencia ahora con el puerto de Chancay. Tenemos todo eso y es verdad. Y es verdad. Y lamentablemente, pese a que esto lo tenemos y desde hace rato y que ha habido momentos críticos de nuestra historia, en que esto se ha puesto en evidencia, es decir, que tenemos eso que el mundo codicia, nuestra gran tragedia es no haber tenido una clase dirigente a la altura que las circunstancias en cada momento requerían. Pero definir al Perú solo como eso, como el país de las oportunidades perdidas por culpa de una clase dirigente, una casta, como le dicen en Argentina, podrida, corrupta e incapaz, no termina de definir al Perú. Y les voy a decir por qué. Porque acá falta un elemento que tiene que ver con lo que pasó en el partido con Uruguay. Estábamos fuera del Mundial. El fútbol peruano se cae a pedazos, es una vergüenza. No hay nada más parecido a la política peruana que el fútbol. No hay nada más parecido a la desgracia de los partidos que los clubes. Las divisiones inferiores abandonadas. Si tú agarras el estatuto de la FIFA y Conmebol y lo pones contra la realidad del fútbol peruano, no quedan ni 2 equipos, 3, con suerte. A los otros tendría que sacarlos del campeonato porque no califican para ser considerados en términos internacionales como un equipo profesional. Y sin embargo, de chiripa, por la alineación de los astros, fuimos al Mundial con Gareca. Y ahora están ocurriendo milagros también. El haberle ganado casi en el último segundo a Uruguay, un pase de este chico Piero Quispe y Miguel Araujo metiendo un cabezazo impecable, es una expresión de lo que pasa en el Perú. En las peores circunstancias, con el peor fútbol, con un equipo, es decir, me refiero a los clubes, no a la calidad de los futbolistas peruanos, y a la falta de oportunidades que estos chicos tienen para demostrar lo que pueden hacer. Ahí es donde aparece esa parte del Perú de la que no hablamos, la que es capaz de remontar cualquier adversidad, la gente que no deja de pelear hasta el último segundo, si fuera necesario. Y ustedes lo vieron en el partido. Estábamos perdidos. El fútbol peruano da vergüenza. Y tenemos oportunidades todavía, aunque parezca mentira. Y ya hasta estamos soñando con ganarle a Brasil, ¿no? Que ya son cosas mayores. Pero yo creo que más allá de cómo nos vaya con Brasil, lo que ha demostrado el partido con Uruguay es lo que somos los peruanos. Es decir, somos un país resiliente, como se dice, capaz de caerse y volverse a levantar, donde la inmensa mayoría de los peruanos cada día sale de su casa con un destino incierto, no sabe qué va a hacer ese día, cómo va a resolver su vida para alimentar a su familia. Y sin embargo,
lo hacen. Lo hacen. Un país de pequeños empresarios, de emprendedores, que no tienen apoyo del Estado, que no tienen sino a la SUNAT persiguiéndolos, que no tienen acceso al crédito y si por milagro acceden al crédito es carísimo, impagable. Y encima están agobiados por los extorsionadores. Y sin embargo no se rinden. Y si sus emprendimientos fracasan, se levantan y vuelven a seguir. Y vuelven a empezar. Y pelean hasta el final porque tienen responsabilidades. Es decir, los chicos que salieron a la cancha sabían que tenían en sus manos las esperanzas de un país entero que está harto de sufrir y que lo que necesita son alegrías y nos la dieron. Y nos dieron además un ejemplo de pundonor y de pasión y de entrega. Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que recibir. Y yo creo que quienes hoy gobiernan el Perú tienen que entender que todo tiene un límite, como lo hemos dicho acá innumerables veces, y lamentablemente sin ser oídos. De todas las formas se le ha dicho a la señora Dina Boluarte y al Congreso de la República que tienen que escuchar y ver lo que está pasando en el Perú realmente, no en el Perú que ellos se imaginan, no en el Perú legal, entre comillas, que ellos están construyendo, cambiando media constitución, acomodando todas las leyes según sus necesidades, tomando el control de todas las instituciones, cortando todas las cabezas que sean necesarias de aquellos que se interponen en su camino, de quienes los denuncian por sus actos de corrupción y sus privilegios. Eso tiene un límite. Y el límite se ha colmado en las últimas 2 semanas. El paro de los transportistas que comenzó como paros de algunas empresas de transporte que simplemente no pueden seguir en esta condición. No se puede seguir viviendo así. No se puede. Es decir, no tienes acceso al crédito, la situación económica está complicada. Es decir, te agobian todas las obligaciones. La SUNAT te persigue para que pagues impuestos cuando hay otros que pueden dejar de pagar impuestos por miles de millones, van a juicio y no pasa nada. Y encima los extorsionadores. Y encima los corruptos. Porque eso es parte del menú nacional. Es decir, si tú quieres hacer casi cualquier cosa en el Perú, tienes que pasar por el aro de la corrupción y la gente se cansó de todo esto. El gran problema es que no tenemos respuesta de qué viene después. Pero yo creo que lo que está claro, para todos menos para que los 5% y 6%, que son los señores que están en el Congreso y la señora Dina Boluarte, porque ese es el respaldo que tiene, porque el país no los quiere, ni la gente que votó por ellos, ni la gente que no votó por ellos, porque además ahora están todos juntos. Ahora los Cerrón van del brazo con los Fujimoris, ¿o no? Ahora todos comparten mesas directivas, se reparten comisiones en el Congreso. En el gabinete se reparten los ministerios así a cambio de votos en el Congreso también. O sea, la gente se cansó de todo esto. Y yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico, porque lo que puede pasar en el Perú es una cadena de protestas que desemboquen en una gran protesta nacional, pero donde la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el final de esta historia? ¿Vamos a adelantar las elecciones? ¿Cuál sería la alternativa si se adelantan las elecciones? Y la gran pregunta sigue siendo la misma desde hace 200 años. O sea, ¿cuál es el país que queremos construir? ¿Sabemos qué país queremos construir? ¿O no lo sabemos? ¿Sabemos cuáles son claramente las reglas de juego que van a regir nuestras vidas y que todos vamos a aceptar como válidas y no las vamos a cuestionar cada vez que no nos convenga? O sea, ¿somos capaces de hacer eso? ¿Tenemos liderazgos a la altura de esas circunstancias? ¿Tenemos partido? Miren ustedes lo que ha pasado. Más de 20,000 personas se han cambiado de partido, de movimiento en las últimas semanas. Porque así está concebida la política. O sea, yo me meto en política para copar los cargos públicos como está ocurriendo hoy. Miren el Congreso de la República.
O sea, entre los fujimoristas y la Alianza para el Progreso, o sea, se han repartido ya no solo las funciones que pueden ser consideradas políticas, los cargos administrativos, la gestión parlamentaria, que es una profesión, porque eso es la visión que se tiene de lo que es hacer política. Llegas al gobierno, agarras el 5% al que por desgracia tienen derecho por los puestos de confianza, los llenan de su gente. ¿Para qué? Para levantarse en peso el país. Punto. Eso es hacer política en el Perú. Y eso está pasando ahora con las 40 y tantas listas que están y con las pugnas de quién va a ser candidato dónde. ¿Ah? Eso es lo que está pasando. Entonces estamos bien lejos de tener lo que deberíamos tener, y por eso en un contexto como este, el otro día un dirigente de los transportistas dijo acá, y no es la primera vez que lo escucho, ya pues que los militares se hagan cargo, que acá hay un gobierno militar de transición, que haga lo que haya que hacer, y de ahí vengan elecciones con un mínimo de garantías. El problema es, ¿son los mandos militares parte de esto también? ¿De este festival de manejo de recursos públicos que estamos viviendo? O sea, ¿tienen claro los militares, como en algún momento, y no estoy hablando de Velasco, estoy hablando de años en los que, gracias al general Marín, en las Fuerzas Armadas del Perú se pensaba, con ese lema de las ideas no se imponen, sino que se exponen. Y lamentablemente, yo no sé si eso ha estado pasando con nuestros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la salida? Yo lamentablemente no la tengo, pero creo que hay que hacerse con coraje la pregunta, de esto tenemos que salir. Y vamos a salir, de eso podemos estar seguros, como nos ha pasado en el partido con Uruguay, vamos a salir. Pero la obligación en este momento es encontrar el camino. Y todos ser responsables y tener el coraje de hacernos la pregunta o de enfrentar esta realidad con crudeza. Esto no da más. Esto tiene que cambiar. Y si para esto se tiene que ir la señora Boluarte y todos estos congresistas, la inmensa mayoría de los cuales son impresentables, así tendrá que ser. Y vendrá un gobierno de transición, tendrá que ser, pues, que será lo ideal. Seguramente que no. Seguramente que no. Pero se tiene que abrir un capítulo distinto en la historia del Perú. Que comienza porque esta gente que está donde está ya no esté. Ese es solo el comienzo de lo que hay que hacer. Que estos que están ya no están porque no lo merecen. Porque han traicionado la confianza nacional. Porque están gobernando, como dijo el cardenal, prácticamente nombrado por el Papa Castillo el otro día. Están gobernando para sí mismos, para sus intereses y no para el país. Están actuando de espaldas al país y no merecen finalmente la posición que tienen. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.